La conferencia 4, metodologías activas para el aprendizaje integrado de las ciencias básicas. Doctora, ahí está en la mesita, dice. Esperamos la presentación en pantalla. Bueno, ustedes me desafiaron con un par de preguntas antes del almuerzo y estuve ahí mientras conversaba pensando en que tenían razón. Al parecer, en nuestras presentaciones de la mañana pusimos como una meta muy alta, como desafíos que pueden resultar vistos como imposibles o difíciles de aplicar en cada una de sus realidades. Entonces, lo que me alivió es que esta presentación tiene como objetivo que lo que veamos, ustedes algo de ello puedan aplicar de manera directa en su día a día, volviendo a sus facultades el lunes. Para aplicar lo que les voy a contar, no necesitamos grandes modificaciones, cambios de currículum, trabajar con el compañero, no. Va a depender solo de ustedes. Y al finalizar, me van a cantar si estoy yo soñando nuevamente, pensando que esto es aplicable, o efectivamente tengo la posibilidad de saber de ustedes que me escriban, estimada Catherine, lo hice. Estimada, agregué este pequeño enfoque en mi asignatura. Eso me va a hacer muy feliz. Así que veamos si lo logramos. Ya, primera pregunta para ustedes, primer ejercicio. ¿Cuál de estas situaciones, hay tres situaciones, una clase expositiva como una conferencia, una actividad de laboratorio y una actividad de, no es de simulación, es una atención de un paciente real con una enfermera y los estudiantes con una guía? La pregunta es, ¿cuál de estas situaciones es mejor para favorecer el aprendizaje de los estudiantes? No, tienen que escoger una, no pueden escoger, pero para el ejercicio escojamos una. Y me van a responder levantando los que piensan que es la 1, un dedo, 2 o la 3. Vamos, arriba. 3, 2, 3. Ninguno le tiene fe a la 1. Lo importante de este ejercicio es que anoten su respuesta, porque lo vamos a volver a revisar en unas diapositivas más adelante. Entonces, aquí es el mismo artículo, uno de los artículos que trajo la doctora Morales también. Y es bien interesante porque ellos postulan, esto fue el año 2013, cuando estábamos todos revolucionados con las competencias, sobre todo en América Latina, con el proyecto Tuning, etcétera. Postulan que la integración en realidad, si bien es cierto, es importante tener currículum integrado, la verdadera integración la realiza el estudiante en su cabeza. Entonces, ¿cómo ayudamos al estudiante a construir conexiones que luego pueda activar frente a problemas clínicos reales? Ese es un desafío previo al desafío de cómo integramos los currículums. Entonces, una posible respuesta o una gran respuesta es que la integración y el aprendizaje por parte de los estudiantes ocurre cuando realizan operaciones mentales. Y esto es un fundamento, una línea que les dije en la mañana. Nadie aprende escuchando, nadie aprende mirando. El aprendizaje y la integración se produce cuando operamos sobre los contenidos que nos están presentando, cuando realizamos operaciones mentales. ¿Y qué operaciones mentales? Por ejemplo, seleccionar. Cuando doy un ámbito de opciones y el estudiante de esas opciones tiene que seleccionar algunas según un criterio.
Por ejemplo, ¿cuáles son los datos más relevantes de todos los que te estoy dando para llegar al diagnóstico del paciente? Selecciona. Segunda operación mental muy importante es la clasificación. Según criterios también. Cuando le pido al estudiante que clasifique, le estoy pidiendo una operación mental, va a operar sobre el contenido, va a llegar a un resultado. Si el resultado no es óptimo, vuelva a dar una instrucción para que esa clasificación vuelva a ser realizada. Y lo hago operar varias veces sobre el mismo contenido. Es más, puedo tener contenidos que primero le pido seleccionar y los seleccionados les pido clasificar. Entonces ahí estoy llevando a cabo dos operaciones mentales sobre el mismo contenido. Jerarquizar. En salud es muy importante el tema de la jerarquización. Voy a priorizar, ¿cierto? Incluso en un paciente voy a priorizar qué voy a tratar primero cuando hay múltiples patologías. Entonces, aprender a jerarquizar me permite nuevamente operar sobre contenido. Conectar. Mapas mentales. El bonito mapa mental que mostró el doctor, que era en realidad no era un mapa mental, perdón, era una organización gráfica. Doctor, era un mapa conceptual. No era un mapa mental. Este mapa mental que hizo el estudiante permite que establezca ciertas conexiones y esas conexiones queden ancladas en su cerebro. Es muy importante que esas conexiones sean revisadas como ustedes lo hacen. Es un ejercicio muy interesante la conexión. Y es en el fondo lo que los profesionales de la salud hacen también con todos los datos que van recibiendo del paciente. ¿Sí? Comparar. La comparación, cuando yo pido compare un elemento con otro, tengo que mirar, analizar, buscar similitudes, buscar diferencias. La comparación es una operación mental bastante, puede ser muy simple, depende de lo que estoy pidiendo comparar, puede ser más compleja. Esta no es tan compleja. Si hubiesen diferencias sutiles entre uno y otro, tendríamos que estar más tiempo comparando. Y también es interesante cuando se les pide comparar de manera individual y después discutir esa comparación, los resultados de comparación con el compañero del lado. No necesito tener salas gigantes o tanto espacio para poder favorecer las operaciones mentales en nuestros estudiantes. Analizar también. Analizar un resultado según un patrón, según una pauta, y ahí viene la guía del profesor. Porque acá, si me piden analizar, yo podría analizar el lindo diseño o la diferencia de colores, me gustan los contrastes, porque en realidad no tengo idea, o sea, podría no tener idea el estudiante de lo que hay ahí, ni siquiera que es una placa. Entonces, tengo que siempre dar las instrucciones necesarias o los patrones para los cuales estoy solicitando el análisis. Estos son ejemplos de operaciones mentales. Aquí hay una lista de operaciones mentales que son las que permiten a los estudiantes integrar conocimiento. Las miramos, no las voy a leer porque para eso están ahí, para que ustedes las puedan mirar. Hay dos cosas interesantes. Para salud podemos tener ejemplos, estos son ejemplos bastante simples. Ustedes pueden ir complejizando esos ejemplos o dependiendo de donde incluyan la operación mental, pueden ir ampliando los casos, etc. Pero en el fondo sí se definen las operaciones mentales. ¿Qué es lo que le pido al estudiante? Y hay otra cosa interesante en esto. No sé si logran visualizar la progresión. Lo más simple es identificar. Entonces, cuando estoy siempre pidiendo identificar, por ejemplo, las pruebas de anatomía tradicionales son identificar. En un dibujo tengo que identificar los huesos, estructuras, ¿cierto? Ciertas partes, pero con la identificación yo no logro resolver
el problema del paciente. Es lo mismo como mencionaba la doctora Morales. El ciclo de Krebs efectivamente no va a solucionar el problema, pero es un poco engañoso, porque si no conozco la bioquímica, ¿cierto? No voy a poder tomar buenas decisiones. Si no conozco la anatomía, tampoco. Entonces, el problema es quedarse en los niveles iniciales. Cuando pido que al estudiante solo que identifique, que compare, relacione, explique. Lo que tengo que lograr es llegar acá, a la metacognición, que se dice que es la operación mental más alta. ¿Y qué es la metacognición? Saber cómo estoy aprendiendo, cómo estoy estableciendo esas relaciones. Y eso es muy potente, y ustedes lo hacen, sobre todo en clínica, cuando le damos la retroalimentación o feedback a un estudiante. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la retroalimentación no se da diciéndole al estudiante lo que hizo mal o en qué falló, ¿cierto? Está la técnica del sándwich. Le voy a decir algo positivo, después voy a decir lo que tiene que mejorar y cierro con algo positivo. Pero esa técnica es muy básica. Lo ideal es que el estudiante nos cuente por qué falló. Yo creo que podrías haberlo hecho mejor acá. ¿Qué podrías haber preguntado para que el paciente te hubiese dicho, te hubiese entregado tal información? Tal vez debí haber partido por esta otra pregunta. Tal vez mi actitud con el paciente tuvo que ser distinta. Entonces, yo obligo al estudiante a la metacognición. Es decir, ¿por qué no lo hice mejor? ¿Qué me faltó? Cuando nosotros somos capaces de identificar qué nos falta aprender, facilitamos y favorecemos ese aprendizaje porque vamos de manera automática a la búsqueda de esa información. Entonces, enseñarle a los estudiantes cómo identifican sus patrones de aprendizaje, cómo identifican sus errores y buscan, ¿sí?, la respuesta correcta, es prepararlos para una de las competencias más importantes de los profesionales de la salud, que es el aprendizaje continuo, ¿cierto? Siempre se pone aprendizaje continuo, como lo vimos en la mañana, queda como al final. ¿Qué es? Pero prepararlos para eso es demasiado importante y lo podemos hacer si tenemos claro cómo funciona la metacognición. Entonces, operaciones mentales que pueden aplicar en cualquier estrategia metodológica, en cualquiera. Idea clave: mientras más compleja es la operación mental, mayor es la posibilidad de construir un aprendizaje transferible. También un problema que veíamos en la mañana. Estudio, y que aquí ha salido, estudio muchas ciencias básicas, pero llego a ver al paciente y no relaciono lo que aprendí con lo que tengo enfrente, con lo que estoy viendo. Y eso lo podemos mejorar pensando siempre si estamos solicitando a los estudiantes las operaciones mentales más altas que podamos. Volvemos al caso. ¿Qué tienen que ver las operaciones mentales con esto? ¿Perdón, doctora? Porque están llenos. Bueno, ahora sí tiene sentido. Te voy a pasar. ¿Tiene sentido o no? Aquí está, doctora. Sí, claro, ahora sí tiene, sí, ahora sí tiene más sentido, después de que nos ha explicado la doctora, el proceso, porque va desde unas competencias, bueno, alcanzar unas competencias básicas hasta llegar a la parte más alta de las competencias, ¿no? Que todo un proceso, ¿no? Eso es eso. ¿Sí? Pero dejar en claro que es un proceso, o sea, mandar al alumno de frente a la tercera sería sadismo. ¿Por qué?
porque no tiene los conceptos teóricos necesarios y tampoco los ha aplicado en la práctica, de repente de manera interna, como para enviarlo directamente a un campo clínico y enfrentarlo a un paciente. Entonces, yo considero que los tres aspectos son indispensables. Muy bien, también es correcto. Doctor, allá. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es medio ambigua, porque dicen, ¿cuál de estas opciones aprenden mejor los estudiantes? Depende qué cosa quiero que aprendan. Yo creo que va en relación al resultado de aprendizaje. Entonces, puedo tener una conferencia de un premio Nobel, que no lo tengo todos los días, o de el doctor Ise Stoll, por ejemplo, que fue mi docente. Yo aprendí con él con su conferencia. Con su conferencia. Ajá. O quiero que aprendan mi resultado de aprendizaje es que manejen el espectrofotómetro. Entonces ahí el laboratorio es lo ideal, no la charla, ¿no? O quiero que quiero que observen cómo trata la enfermera al paciente. Y tengo una guía para que ellos hagan una lista de chequeo, como si saludó, si se lavó las manos. Entonces, la pregunta es ambigua. Yo creo que depende cuál es el resultado de aprendizaje que yo estoy buscando. Muy bien. Uno más y vamos ahí comentando las respuestas. Yo creo que acá volvemos al tema de las competencias, ¿no? Primero, en la lámina 1, tiene que ser el fundamento teórico. El fundamento teórico se da en una clase teórica, en una conferencia magistral, y depende del profesor cómo llega el alumno. Porque no todo es repetición, pues láminas, gráficas, esquemas, y videos ahí en la clase magistral, que no dejan de ser interesantes. Luego lo tiene que poner a la práctica, que es la parte procedimental. Si no hace la teoría, no puede entender la práctica. Los alumnos no pueden entender lo que se ha hecho en la teoría en la práctica. Y más adelante viene la parte actitudinal, que es la que ya el alumno se pone en contacto con el paciente y tiene esa actitud positiva de atención. Entonces es un proceso. La pregunta está interesantísima, pero se evalúan las competencias en 3 niveles: conceptual, procedimental, actitudinal. Podemos llevar al alumno a la tercera. Llegamos a la tercera y hacemos la clase con el profesor, con el paciente. No hay problema, es igualito. La misma clase teórica la hago con el paciente. No hay problema, porque le explico: haga este paciente, miren, usted manda los signos vitales, miren ustedes cómo está la presión, el pulso, la temperatura, y el alumno va notando, está aprendiendo. En las 3 formas, los mismos resultados se tienen. Es una secuencia, ¿no? Si hablamos de competencias, conceptual, procedimental, se conjuga. Y no puede haber las 3 separadas. Necesariamente tiene que haber los 3 elementos. Porque puede saber muchas teorías, puede tener muchas prácticas, pero si no tiene actitud no puede hacer nada. Muy bien, doctor. Es bien interesante como cada uno de ustedes ve cosas distintas en las láminas. Y le otorgamos valores distintos, estrategias, imaginamos cosas distintas en una misma lámina. Lo mismo que le pasa a los estudiantes con las experiencias educativas. Nunca las experiencias educativas son iguales a todos, porque todos somos distintos. Entonces es muy interesante escucharlos, cómo lo ven de distintas maneras. Bueno, mi opinión respecto a esta imagen es que yo creo que en el escenario 1 el docente le muestra a los estudiantes sus propias operaciones mentales, o sea, la del docente. Entonces, ese es el nivel que el estudiante tendría eventualmente que llegar a tener. Pero en ese escenario, el estudiante está prácticamente aparte, ¿no? Él es el docente, el protagonista. En el escenario 2, yo creo que más bien allí el alumno puede medir cómo es que con sus pares, cómo es que de repente un compañero de él sí ha llegado a una operación mental diferente y de repente su persona llegó a otro. Y creo que en el tercero ya es algo un poco más individual, que el alumno va a poder verlo desde un escenario real y creo que le va a terminar dando el peso que ha visto en los procesos anteriores. Entonces, si bien, como he comentado, los escenarios, los 3 son importantes, creo que finalmente el que va a permitir que consolide todo es el tercer escenario, sin dejar de lado los otros 2. Pero creo que el primero es más que todo para que el docente muestre hasta dónde tendría eventualmente que llegar el razonamiento del alumno. Sí,
Bueno, muy parecido a lo que decía la última doctora, es que en el primer escenario es parte de lo que el alumno está observando y está identificando, que fuera de los verbos que utilizaba al inicio. En el segundo, el alumno está, o sea, lo que yo veo es que le está explicando a su compañero y eso está muy ligado a algunas estrategias que hacemos de aprendizaje por pares, porque para poder explicarlo tienes que haberlo entendido y eso genera aprendizaje. Y en el último, si bien están en un ambiente clínico real y pueden observar la aplicabilidad, ellos son observadores también pasivos, porque quien está haciendo la ejecución es la enfermera y ahí podría ser más analizando resultados o algo parecido, ¿no? Creo que el que más integra por eso es el segundo. Bien. Lo primero que voy a hacer es defender mi pregunta. Si yo le pregunto a usted, doctora, ¿prefiere té o café? Gracias. ¿Cuántas operaciones mentales tuvo que hacer la doctora para contestarme lo que prefería? Ninguna, contesto. Esta pregunta tiene una intención y que es provocar que los asistentes a tu clase magistral, en este caso a una conferencia, yo les dije en la mañana que no me gustan las conferencias porque una conferencia es que yo hable y los demás me escuchen. Me encanta esto de la interacción. Y estas preguntas, que tiene toda la razón, doctor, es una pregunta ambigua, capciosa, es para hacer que los asistentes a esta conferencia piensen en qué son las operaciones mentales en relación a 3 imágenes, que como ustedes muy bien detectaron, no hay ni mejor ni peor. En las 3 son operaciones mentales distintas y me voy a devolver. En la primera, yo puedo pedir en una clase magistral, muestro imágenes que identifiquen, que comparen, que relacionen, que expliquen. De hecho, eso hice con mi pregunta. Para ustedes poder responder la pregunta, y la respuesta aquí no es lo importante. La respuesta de cuál de las 3 se aprende mejor no tiene relevancia. La relevancia de la actividad es que los asistentes realicen operaciones mentales sobre un contenido. Por eso que no hay respuestas erróneas. Y por eso que me sorprenden. El profesor con esta estrategia siempre se va a sorprender, porque vas a empezar a leer operaciones mentales por parte de los estudiantes o de los asistentes, como son ustedes en este caso. Porque los leí y ven cosas distintas, ven de inmediato, vieron una progresión. Yo no puse las fotografías con una intención de progresión y tienen toda la razón. Hay una progresión en las imágenes, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo esas 3 imágenes, les pido a ustedes comparar, distinguir, relacionar sus conocimientos previos sobre estos temas con este conocimiento o contenidos nuevos que trae la expositora. Entonces, hacemos operaciones mentales en una exposición sobre operaciones mentales. Y esto ustedes lo pueden hacer la próxima semana con cualquiera de sus asignaturas, con cualquiera de sus charlas, cualquier conferencia. Ahora, mientras más compleja es la operación mental, mayor es la posibilidad de construir aprendizaje. Efectivamente, en una clase expositiva se puede aprender muy bien, pero no puedo llegar a los niveles más altos de operaciones mentales. En la segunda, estoy trabajando en grupo, estoy discutiendo con un otro. Y en la tercera, estoy observando, ¿cierto?, un procedimiento con una pauta. Puedo aprender muy bien en todas o en ninguna. Porque si acá el profesor solamente está explicando y no hace operar sobre el contenido a sus estudiantes que solo están pensando en ir a tomar el café, en ir al recreo, no hay aprendizaje. O no hay café. Hay que ir haciendo esto, hay que ir poniendo preguntas, ¿cierto? Entonces, una excelente oportunidad de aprendizaje o una pésima, depende de ustedes. Lo mismo acá. Si las preguntas de esta guía de trabajo no son desafiantes
Y el desafío, y aquí vamos a diferenciar entre lo que es algo entretenido y algo desafiante. Entretenido es ir al cine a ver una película. Desafiante es hacerte pensar sobre el contenido, hacer ejercitar. La idea es que los estudiantes se vayan de una actividad de aprendizaje más cansados que el profesor. Esa es nuestra meta. Y acá también, si solo tienen que mirar, da lo mismo si les pongo a ver un video en una clase expositiva, si los pongo a ver una reacción química o si los pongo a mirar cómo un otro atiende a un paciente. Porque mirando nadie aprende, aunque esté en un contexto clínico. Para que esto sea una oportunidad de aprendizaje, lo que están completando es lo que tiene que tener el desafío, diseñado por el profesor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando hoy? El aprendizaje activo e integración. Aprendizaje activo nos referimos a aprender realizando operaciones mentales. Cuando realizamos operaciones mentales, esos conocimientos se van anclando en los conocimientos previos. Ninguno de ustedes aprendió algo hoy día de lo que hemos trabajado con la doctora o de lo que ustedes mismos presentaron sus colegas, totalmente nuevo. Ninguno de nosotros ha aprendido algo desde la nada. Hemos subido un nivel, ustedes con lo que hemos dicho nosotras también con lo que comentaron, las experiencias que ustedes tienen. Entonces, el aprendizaje activo, ¿cierto?, se produce cuando yo desafío al estudiante a operar mentalmente. Y nunca olviden eso, nunca. ¿Qué tiene que ver eso con el segundo concepto que me gustaría que se llevara? El aprendizaje significativo. El aprendizaje activo es el proceso. Y el aprendizaje significativo es el resultado de ese proceso. Yo hago que las estructuras se acomoden en base a los conocimientos previos, integro un nuevo concepto y después lo puedo aplicar a situaciones relevantes para la práctica profesional. Y ahí voy a decir que mis estudiantes han tenido un aprendizaje significativo. Y el más alto nivel es cuando logro que mis estudiantes tengan un aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo, a diferencia de la memorización superficial, que me permite, como las ciencias básicas, el currículum tradicional, memorizar datos aislados, recuerdo temporal, y después no se acuerdan de lo que le dije en la clase pasada. Y eso es porque la memorización fue superficial. Pero en el aprendizaje profundo hay una integración porque establecemos relaciones entre los conceptos, ¿cierto? No hay aprendizaje profundo sin aprendizaje activo, sin aprendizaje significativo, que es el que permite hacer esto. El aprendizaje profundo me permite explicar los mecanismos con propiedad y, algo más importante, poder explicar las consecuencias de lo que está sucediendo. ¿Qué pasaría con un paciente que toma el medicamento A siendo que tiene la condición X? ¿Qué pasaría? Esas preguntas tipo se logran responder después de un aprendizaje profundo y en general es el que logramos cuando ya tenemos un poquito más de experiencia. Y es lo que tenemos que apuntar con nuestros estudiantes. Aprendizaje profundo, comprensión que permite explicar, aplicar y transferir el conocimiento ¿a qué? A nuestras situaciones clínicas. Aquí, por ejemplo, si esta fuese una actividad, vamos a ir como reflexionando entre todos. Puedes jerarquizar estas actividades según su potencial para generar aprendizaje profundo.
Yo creo que después de lo que hemos conversado, la respuesta, ¿alguien se atreve a dar una respuesta? Doctor. Para mí el menos efectivo sería la clase magistral y el más efectivo el de proyecto, el trabajo largo de Ya. ¿Y cómo lo relacionamos con las operaciones mentales? Estamos jerarquizando, comparando entre ellos también los beneficios. Para poder jerarquizar y decir qué actividad va a generar un aprendizaje profundo, nosotros tenemos que pensar en la calidad de esas operaciones mentales. ¿Hay alguna de estas actividades que sea más importante que la otra? Bueno, para los que tienen currículum solo por ABP me van a decir, yo sé que la clase magistral no sirve. Yo defiendo las clases magistrales porque creo que sí son necesarias y bien realizadas, son un aporte al aprendizaje. Y este juego de jerarquizar no es para eliminar, sino que es para que tomemos, podamos aplicar lo que vimos ahora en esta conferencia y poder decir, si puedo jerarquizarlas, no estoy diciendo que una sirva o que no. Puedo jerarquizarla y es lo que tú muy bien decías, es decir, por ejemplo, cuando trabajo en aprendizaje basado en proyectos, tengo que realizar más operaciones mentales sobre el contenido. Ya el doctor nos mostró el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Tuvimos 2 presentaciones, entonces, cuando elijo ese tipo de metodología, me la estoy jugando por operaciones mentales más altas, siempre. Todas las operaciones mentales, y esto también, todas las operaciones mentales son necesarias, todas, por si acaso. Tengo que saber identificar para poder después explicar, ¿ya? Todas son importantes. Solo resaltamos que favorecen más el aprendizaje, las más complejas, ¿cierto? Pero no podemos llegar a ellas si no partimos por las menos complejas. Entonces, la invitación es que ustedes piensen en sus asignaturas y seleccionen la metodología que les permita llegar más alto con sus estudiantes en las condiciones y en los recursos que ustedes tienen en sus instituciones. Por eso que les comentaba que esta exposición tiene ese fin, que ninguno me pueda decir, yo no pude aplicar esto, doctora, porque en mi institución no tengo, una sala de clases tendrá, ¿sí? Bueno, y la tecnología solo también para mencionarla, porque no vamos a hablar, es un gran aliado. Ya no vamos a hablar hoy de tecnologías, a mí me encantan, y sobre todo ahora con la tecnología, la IA, me quedo abajo, ¿sí? Siempre es un desafío para los profesores, pero es un desafío que da mucha satisfacción cuando logras, digamos, dominar una tecnología y la pones al servicio de los estudiantes. Y vamos a hablar de solamente principios para diseñar, no quiero pasarme porque se nos va a enfriar el café, para diseñar metodologías activas para la integración de las ciencias básicas. Y esto lo vio la doctora también, así que lo voy a dejar acá. Siempre partir desde un problema significativo. Y yo creo que eso es lo más difícil. ¿Qué es? Porque lo que es significativo para mí no es significativo tal vez para ustedes y no es significativo para el estudiante de primer año y lo que es significativo para el de primer año puede no ser para el de cuarto. Entonces, a veces a la hora del café con los colegas se puede conversar y encontrar un problema significativo que intentemos resolver con estas estrategias. Hacer visible el razonamiento, la metacognición. Siempre tengo que preguntar por qué, a ver, cuéntame, sin decir si está mal, si está bien, sin hacer juicios cuando no corresponde, porque no estoy calificando, ¿cierto? Pero tratar de entender por qué el estudiante está razonando de esa manera y que él también lo entienda. Bueno, esto ya lo vimos también, conectar niveles de organización. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con la farmacología,
y el uso indiscriminado de antibióticos. Con esa temática puedo trabajar el nivel molecular, celular, órganos, qué pasa con los órganos, con la resistencia a los antibióticos, qué pasa con el individuo, qué está pasando con las poblaciones. Entonces, esos conceptos de farmacología se pueden integrar y se pueden conectar en distintos niveles de organización, desde el molecular, celular, hasta el de poblaciones. Y eso tiene que ver con el currículum en espiral. Es un mismo contenido que lo voy moviendo, ¿cierto?, en distintos niveles. Ese es un muy buen ejemplo de integración en un currículum espiral. Lo comentamos en la mañana, usar la evaluación como aprendizaje. Si yo mis evaluaciones siempre las hago al nivel de identificar, comparar, el alumno no se va a esforzar más allá. Solo se va a dedicar a identificar y comparar. Y cerrar siempre con una síntesis. Entonces, como yo soy fiel a mis principios, ¿qué? Vamos a hacer la síntesis de esta actividad y en base a esto, la pregunta que les dije al principio que iba a hacer, ¿qué me llevo hoy? ¿Qué idea, por eso hay una ampolleta, qué idea me llevo hoy? Con 2 personas que me cuenten, yo me voy feliz a tomar café. Si nadie me cuenta, nos quedamos todos en esta sala y no hay café. A ver, levanten la mano los que van a participar para el café. Ahí la doctora, muy bien. El doctor, disculpe. Es que tengo También la doctora. Adelante, doctora. Sí, Adelante. que hay diferentes niveles de aprendizaje con diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y que también estos se complementan, ¿no? Y las estrategias, una sola no sirve, tienen que ser estrategias combinadas para que tengan una mayor efectividad, ¿no? Y me quedo en la mente con algo que lo quiero decir. La última, el último ¿Diapositiva? gráfico, no, de los 3 que nos dio a escoger, o sea, llevarlo primero al chico, a enfrentarlo a un paciente, sin haberle dado teoría, sin haberle dado práctica, de repente una simulación previa, y yo incluso diría que sería contraproducente, porque el chico puede pensar, diablo, se equivoqué el camino, ¿qué hago acá? ¿Por qué estudié medicina? No me gustó. Podría ser una experiencia traumática, O a lo incluso. mejor que le pase el primer año, perdón. Bueno, yo pensaría que de repente es al revés, ¿no? Es una idea que quería Sí. complementar. Ahora, solo para cerrar eso, nunca se lleva a un estudiante a campo clínico sin un objetivo claro y preciso. Entonces, el primer año sí lo puedo llevar con ciertos objetivos, pero claro, no a enfrentar a un paciente a evaluar porque no tiene herramientas. Doctora, ¿ibas a decir algo? Sí, solo algo rápido para darle tiempo. Sí, bueno, ¿qué idea me llevo de las conferencias, de las 2? Nada es descartable, que todo lo que se da entre los profesores, los estudiantes, la parte administrativa también, la gestión, tiene que estar integrada y que uno debe empezar por pasos y trabajar con lo que se tiene, porque a veces te frustras, dices, ay, no tengo esto, entonces no lo puedo hacer. Ay, los docentes están muy mayorcitos, no van a aprender. Ay, qué cosas muy nuevas. ¿Verdad? A veces pasa esas cosas. Claro, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta que no es así. O sea, se pueden hacer muchas cosas empezando, ¿no? Eso. A la hora de almuerzo contaba un ejemplo que si el corredor, el atleta que hace la carrera de salto con vallas, ¿cierto? Cuando están ahí preparados, agachados, lo único que ven son las vallas. Si el corredor se pone a pensar en todas las vallas que tiene que saltar, no parte. Suena el silbato y se da vuelta y se va. Pero si vamos de una, ya pensamos, vamos mirando las vallas y las barreras de una y las vamos saltando, ¿cierto? Vamos a llegar a la meta. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Ya eso no depende solo de ustedes, porque hay toda una institución, ¿cierto? Toda una organización. Lo importante es tratar de mirar hacia arriba y no quedarnos pegados en las barreras.
Sí, bueno, la idea que me llevo es que tenemos que construir aprendizaje transferible y teniendo claro ese objetivo, vamos a poder nosotros versatilizar nuestras estrategias para lograr ello. Creo que es muy importante que no nos mantengamos rígidos ni encasillados, sino aprovechemos que todos tenemos la capacidad de neuroplasticidad, incluidos nuestros propios estudiantes, para salir de la caja, ¿no? Y innovar. Porque al final es todas las cosas que hagamos en pro de aprendizaje ya va a ser lo ideal, ¿no? No, bonito, muy bonita reflexión. ¿Doctor? Ahí está el micro, por favor, ayúdenle a... Gracias. En primer lugar, para agradecerles a ustedes dos, doctora, y la doctora de Chile también, porque nos ha despertado ese que tenemos dentro, ese niño que tenemos dentro de por qué los demás han hecho y por qué nosotros no podemos. Y eso es lo que nos ocurre en la universidad de donde yo vengo. Todos se han quedado en ese por qué vamos a cambiar, si como estamos bien. El empezar a cambiar va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Hay cosas que tenemos que empezar a hacer, tenemos que empezar a cambiar y por eso es lo que estamos viendo de que lo que nosotros tenemos es lo de la década del 70, 80 y no hemos podido avanzar. Creo que de todas maneras nunca es tarde para hacerlo y eso es lo que me llevo yo como una idea para poder llevarla nuevamente y tratar de trasplantarla a de donde vengo. Gracias. Muchas gracias. Doctor, iba... Bien, cuando las he escuchado a las dos, a las cuales le agradezco mucho también, siempre recuerdo algunas cosas porque cuando mencionaron que tiene que empezarse por lo simple, hay un principio latino muy importante que es simple exigir umberi. La sencillez es sinónimo de la verdad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que empezar por las cosas pequeñas. Es como se inicia la vida, energía, materia, ¿no? Átomo, y viene todo lo otro. Entonces, pero también mucho depende no solo de la decisión, sino que la motivación del cambio. A mí me sorprendió en la última actividad que tuve con los alumnos de que tenían que presentar un video de entrevistar a 2 pacientes, 2 familiares. Y resulta de que de los 6 alumnos, 3 presentaron solo el video de la entrevista a los familiares, pero 3 de ellos, antes de presentar la entrevista, habían elaborado una hoja de consentimiento informado para que sus familiares la leyeran, la firmaran y que estaban de acuerdo de que eso se iba a presentar en una actividad. 2 de ellos lo hicieron como documento y la otra la hizo como entrevista visual. Y entonces me puse a pensar, y ahora recuerdo eso, de la importancia de repente del interés que el profesor le da a una actividad que a veces la dejamos pasar por alto, ¿no? Pero que es fundamental, o sea, el respeto al paciente, el respeto a la persona. No, y fue bastante interesante porque cuando se les dijo luego a los chicos, bueno, tienen 48 horas si ustedes quieren mejorar el video para que lo presenten, porque la idea es que aprendan, ¿no? Y para que lo modifiquen. Después todos presentaron el consentimiento informado, de alguna manera. Entonces, como la retroalimentación de pares, ¿no? Por eso estoy esperando ver que me digan cómo puedo mejorar mi curso también, de lo que he presentado. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Porque creo que la idea es ayudarnos a que las cosas vayan mejores, ¿no? Y creo que nunca es tarde para, como decía el doctor, para aprender y para mejorar, ¿no? Muchísimas... Sí, doctor. ¿Qué me llevo hoy? Me llevo que los docentes tenemos que llegar a ser arquitectos cognitivos para lanzar, para desafiar a nuestros estudiantes para que ellos realicen operaciones mentales complejas. Perfecto. Un aplauso para todos ustedes porque el cierre, perfecto. Bien, gracias. Bien, muy bien, muchas gracias.
seguía las preguntas y respuestas, pero ya la doctora Caterina nos ha ayudado y creo que se han absuelto algunas de todas las preguntas que tenían, salvo que tengan alguna pregunta, distinguidos profesores. Sí, ahí hay una pregunta. A ver, para terminar y estamos ya en el tiempo. Ahí, por favor, a la doctora. Gracias. Perdón, siento que estoy hablando mucho. Ya, sí tengo una duda puntual. Lo que pasa es que no sé si ustedes tienen algún tipo de experiencia o algún tipo de score o alguna metodología para medir con qué nivel de razonamiento o con qué nivel de operaciones llegan nuestros alumnos, porque hay alumnos que pueden tener ya la metacognición en clase y en la misma clase hay alumnos que se quedan en identificar. Entonces, ¿qué experiencia tienen respecto a conocer el nivel con el que ingresan los estudiantes? A ver, aquí, doctora. Aquí está. Nosotros tenemos en la universidad, toda la universidad tiene, no sé cuántas facultades, pero serán 7, 8 facultades. Tenemos un examen, una prueba de ingreso. O sea, mi universidad está en el sistema único de admisión, así que todos nuestros estudiantes entran por un puntaje, ranking nacional. Una vez que ingresan, se les hacen test de estilo de aprendizaje, no se llama estilo de aprendizaje, perdón. Tiene un nombre especial que lo hace una unidad que es institucional. Entonces, todos los estudiantes tienen que rendir pruebas de este tipo, psicológicas, de cómo aprenden, y después los directores de los programas de las carreras reciben los informes por alumno y eso se cruza con los puntajes con los que entran y otros ítems que se han logrado identificar que te indican el riesgo del estudiante de reprobar o de abandonar la carrera. Entonces, eso está institucionalizado, no lo hacemos en la Facultad de Medicina. Lo que sí hacemos en la Facultad de Medicina es pruebas de ciencias básicas, porque por el sistema escolar, por cómo está dado, podemos tener efectivamente estudiantes de carreras de la salud que no hicieron la biología específica, solo biología común en primero y segundo medio, que son 2 años antes de egresar, entonces no se acuerdan de nada o no tuvieron química. Y dan la prueba, que es una prueba online, y se les da un curso de nivelación a quienes no obtengan el nivel suficiente. Eso hacemos con los estudiantes de primer año y hay otras iniciativas de acompañamiento para los estudiantes que también están dadas por esta dirección institucional. No sé si con eso contesto la pregunta. Te puedo contar que si me escribes, yo te puedo decir exactamente qué pruebas son las que se les hace. En la universidad tenemos más o menos igual. Tienen que hacer un examen general, aunque hayan egresado de nuestros bachilleratos, desde el punto de vista psicométrico, psicológico y de cómo aprenden. Entonces, de ahí salen resultados que se suman a la prueba que les decía de conocimientos que se hace al entrar a las facultades, porque es general. Y entonces, a partir de eso, los resultados los recibimos en la facultad y cada profesor, ¿no?, recibe los resultados de su grupo. Y entonces sabemos, porque también tenemos 2 bachilleratos, que vienen de uno que no tienen el área que es el área 2, que es la que tiene que ver con ciencias biológicas, entonces no ha tenido nada que ver con química y con eso. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos tutoriales. Nosotros tenemos tutoriales específicos para esos chicos que desafortunadamente no siguen los chicos. Tenemos que andarlos correteando. ¿Sí? Ese es un problema ahora. Antes no era así, pero ahora los chicos, por eso les digo, tenemos materia que tenemos que seguir, no sé cómo, pero hacerlos así como jalonear un poquito, y ahí están las estrategias. Por eso era muy importante hablar de eso, de las estrategias, porque puedo tener mi diseño planificado, mis profesores, wow, motivados, pero si no manejo de alguna manera las estrategias adecuadas, se pierde.
todo. Entonces, sí lo hacemos y los tutores, porque además tenemos tutores también, son los que cuando vemos que tenemos un problema con algún chico, nos acercamos a él. Desafortunadamente, no sé si pasa aquí, pero la incidencia no tanto de deserción, sino de depresión, ¿no? De depresiones importantes, se ha aumentado, ¿no? Y tuvimos un problema muy serio el año pasado de un chico que no nos enteramos, según los alumnos, que no nos enteramos las autoridades, pero pues también sus compañeros no lo vieron y tuvimos un suicidio en la misma facultad. Entonces eso ha aumentado y entonces por eso ahora hablábamos hace rato y hemos estado platicando la doctora y yo también de lo que tenemos que abordar ahora los profesores, de conocer pues de alguna manera tener un acercamiento mejor hacia la salud mental y si algo que es muy importante que es la seguridad psicológica. ¿Sí? La seguridad psicológica en los espacios áulicos, que antes no lo teníamos. Entonces, ahora tenemos que ver y tener un poco más de esa visión. Entonces, tener profesores de tiempo completo, una ganancia, pero además tener esa posibilidad de tener podríamos decir, esta competencia nueva de tener una observación diferente hacia los estudiantes. ¿Sí? Entonces, es algo que no hemos hablado mucho, hablamos un poquito entre nosotras, pero creo que yo también pienso que es algo que también tenemos que seguir trabajando. Y si tenemos grupos pequeños, es mucho más fácil darnos cuenta de que algo está pasando. ¿Sí? Entonces, por eso el hacer, ¿no? Esta suma de diferentes cosas nos permite, ¿no? Ir viendo en estas relaciones que les decía que teníamos, ¿no? Con las reuniones de los profesores del grupo, nos decíamos, oye, ¿ya te diste cuenta que fulanito de tal, como que está bajando su promedio, como que… Y algunos, pues, así, ¿cuál? ¿Cómo se llaman? Vuélveme a decir. No, pues tienes que conocerlos, no importa que tengamos 40, tienes que conocer, o que te llame la atención esto que está pasando. Y esa es la parte que tenemos que, no sé, ¿tienen más de 40? Sí. Yo ya con 40 de repente me vuelvo así como, wow, ¿no? Les cambio el nombre, pero ya saben que soy así, entonces no se enojan mucho conmigo. Pero sí tenemos que hacer eso. Entonces sí tenemos esos datos, tenemos que irlos cuidando y ahora hemos tenido capacitaciones. No fue nada más a partir de eso, también se ha capacitado mucho, nos han capacitado mucho en esto de la diversidad, del género, todo eso que tenemos que trabajar y nos dan la capacitación ahora también de un poquito más de cómo percibir algunos desajustes de los estudiantes. Entonces, pues es parte del todo, ¿no? De esta parte de trabajar con ellos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo quería nada más decirles una cosa ya para terminar. Si bien queremos hacer que los estudiantes de alguna manera tengan estos aprendizajes profundos, tenemos que entender que también los modelos mentales son diferentes. Ahorita lo vimos. Entonces, nuestros modelos mentales también son muy relevantes y eso es algo que también tenemos que entender con los estudiantes. Su modelo mental puede ser tan diferente ahora, ¿no? Que para ellos es así, no pueden vivir sin el celular, ¿no? Es una adicción. Entonces, ¿cómo utilizamos esa adicción, ¿no? En algo positivo para nosotros. Y eso tenemos que irlo también aprendiendo. Y esa es una parte que yo creo que les decía de la carga cognitiva, junto con esta seguridad psicológica, que tenemos que ir trabajando para poder hacer que estas estrategias funcionen muy bien, ¿sí? Y yo creo que con eso yo terminaría. Si no tienen otra pregunta.